Bienvenidos a un nuevo video tutorial de matemáticas donde hablaremos de las funciones de variable real. En el presente video conoceremos su definición, funciones definidas por tramos, dominio de una función, rango de una función. Y veremos por supuesto algunos ejercicios para mejor conocimiento. Definición de función. Sean A y B dos conjuntos no vacíos, la relación f de A en B se denomina una función si y solo si se satisface lo siguiente. Primera condición, que el dominio de f sea igual al conjunto A. Segunda condición, para todo x que pertenece al conjunto A y para todo y1, y2 que pertenece al conjunto B, si el par ordenado x, y1 pertenece a f y el par ordenado x, y2 pertenece a f, entonces y1 es igual a y2. Definición de función de variable real. Si A y B son subconjuntos de los números reales y f es una función de A en B, entonces f es una función de variable real con regla de correspondencia y igual f de x, donde x se denomina variable independiente y y recibe el nombre de variable dependiente. Veamos un primer ejercicio. Determinar si la relación f, que va del intervalo desde -2 incluido hasta 2 incluido, en el intervalo cerrado 1, 4, definida por f es igual a los pares ordenados x, y, tal que y es igual a 2x menos 1, es una función. Bien, la primera condición es obtener el dominio de la función de la relación f. El dominio de f debe ser un subconjunto de A, que el conjunto A en este caso es el intervalo cerrado desde -2 hasta 2. Entonces, sabiendo que y pertenece al intervalo cerrado de 1 a 4 y que x pertenece al intervalo desde -2 hasta 2, podemos afirmar lo siguiente. Como y pertenece al intervalo de 1 a 4, vamos a decir que y es mayor o igual que 1, menor o igual que 4, y x pertenece al intervalo que va desde -2 hasta 2. Ahora, dado que y es igual a f de x, vamos a decir entonces que f de x es mayor o igual que 1, menor o igual que 4. Y por supuesto la condición de que x pertenezca al intervalo cerrado desde -2 hasta 2. Ahora, f de x conocemos que es 2x menos 1. Por lo tanto, transformamos o reemplazamos a f de x por 2x menos 1 y ahora diremos que 2x menos 1 es mayor o igual que 1, menor o igual que 4. Y la condición de que x pertenece al intervalo desde -2 hasta 2. Si nosotros despejamos la x, vamos a toda la desigualdad a sumarle 1, con lo cual tendremos que 2 va a ser ahora menor o igual que 2x menor o igual que 5, lo cual sucedió cuando sumamos 1 a cada uno de los miembros de la desigualdad. Al sumar 1 llegamos al 2, al sumar 1 nos quedó 2x, al sumar 1 nos quedó 5. Y por supuesto la condición de que x pertenece al intervalo desde -2 hasta 2. Ahora lo que haremos será dividir para 2 o multiplicar por un medio a toda la desigualdad con el objetivo de encontrar el valor de x. Entonces tendremos que x va a ser mayor o igual que 1, menor o igual que 5 medios y x pertenece al intervalo desde -2 hasta 2. La intersección entre estos dos intervalos va a estar formada entonces por los x que pertenecen al intervalo desde 1 hasta 2. Así pues, el dominio de la función f será entonces el intervalo desde 1 hasta 2. Ahora, nosotros conocíamos que el dominio de la función estaba dado por el conjunto desde -2 hasta 2. Como no se cumple la igualdad, no se cumple en este caso la igualdad, por lo tanto,
podemos concluir que f no es una función. Debió haberse cumplido que el dominio debe ser igual al conjunto de menos 2 hasta 2. Ejercicio 2. Determinar si la relación f definida de reales en reales por f de x igual a x menos 1 cuando x es menor o igual que 1, 2x cuando x es mayor o igual que 0, es una función. En este caso, la relación f de x está dada por tramos. Bien, lo primero es obtener el dominio de la relación f. El dominio de f debe ser un subconjunto de los reales, puesto que ahora parte de los reales y debe llegar hasta los reales. Como y pertenece a los reales, entonces vamos a afirmar que los valores de y, que serían x menos 1, pertenecen a los reales con la condición de que x sea menor o igual que 1, o puede darse también que 2x, que es la y, pertenezca a los reales con la condición de que x sea mayor o igual que 0. Muy bien, si x menos 1 pertenece a los reales, nosotros podemos sumar 1 y x menos 1 más 1 también va a pertenecer a los reales y debe cumplirse la condición de que x es menor o igual que 1 o acá lo que vamos a hacer, si es que 2x pertenece a los reales, podemos multiplicar por un medio o dividir para 2 y 2x sobre 2 también será un número real y la condición de que x sea mayor o igual que 0. Al sumarle 1, lo que nosotros vamos a obtener aquí es que x pertenece a los reales y la condición que teníamos que x es menor o igual que 1 o al dividirle para 2 y simplificar nos queda que x pertenece a los reales y x es mayor o igual que 0. Para este caso, la intersección entre x pertenece a los reales y x menor o igual que 1 sería x menor o igual que 1. La solución para la otra proposición tendríamos, para el otro predicado compuesto, tendríamos x pertenece a los reales y x mayor o igual que 0, nos vamos a quedar entonces con que la intersección es los x mayores o iguales que 0. Entonces tenemos x menor o igual que 1 o x mayor o igual que 0. Si nosotros hacemos la unión de los dos intervalos, lo que vamos a tener es que x pertenece a los reales. Entonces, el dominio de la relación f son todos los reales. Muy bien, ahora vamos a la segunda parte. Vamos a comprobar si cada elemento del dominio tiene una y solamente una imagen en R, en los reales. Entonces, al obtener la imagen, por ejemplo, del número 0 bajo la relación f, se obtiene lo siguiente. Como el 0 es menor o igual que 1, entonces tomamos la condición primera para la relación. Evaluamos entonces a la relación en el valor de x igual a 0 y vamos a obtener entonces que f de 0 será 0 menos 1, lo cual me da menos 1. Ahora, como 0 también cumple con la condición de que es mayor o igual que 0, también lo podemos evaluar en la segunda condición de la función, en el segundo tramo. Entonces, f de 0 será 2 por 0 y 2 por 0 es igual a 0. Por el resultado obtenido, el número 0 es un elemento del dominio que tiene dos imágenes distintas. En el primer caso, su imagen fue menos 1 y en el segundo caso, su imagen fue 0. Esto demuestra que no se cumple la condición de la definición de función, esa segunda condición que nos decía que para todo x que pertenece a los reales y para todo y1 y 2 que pertenecen a los reales, si el par ordenado x1 y1 pertenece a f y el par ordenado x, y2 pertenece a f, entonces y1 es igual a y2. No se cumple. Por lo tanto, la relación f no es una función. Ejercicio 3. Determinar si la relación f definida de reales en reales por
f de x igual a x menos 1 cuando x es menor o igual que 0, 2x cuando x es mayor que 0 es una función. Nuevamente tenemos ahora una relación que está dada por tramos. Un tramo cuando x es menor o igual que 0 y otro tramo cuando x es mayor que 0. Muy bien, lo primero que vamos a hacer será obtener el dominio de f. El dominio de f debe ser un subconjunto de los reales. Ahora, sabiendo que y pertenece a los reales y y está dado a través de f de x, entonces vamos a decir que x menos 1 pertenece a los reales cuando x es menor o igual que 0. O 2x también pertenece a los reales y x debe ser mayor que 0. Sabiendo que x menos 1 pertenece a los reales, podemos sumarle 1 y x menos 1 más 1 también es un número real con la condición de que x sea menor que 0. O podemos acá dividir para 2, 2x sobre 2 también pertenece a los reales y la condición de que x sea mayor que 0. Muy bien, luego haremos lo siguiente. Aquí lo que vamos a obtener es que tenemos que x pertenece a los reales y x es menor o igual que 0, o x pertenece a los reales y x es mayor que 0. La intersección para estos dos casos sería x menor o igual que 0 o x mayor que 0. Y por supuesto, la unión para estos dos intervalos nos da todos los reales. Llegando entonces por conclusión que el dominio de la función f, de la relación f, son todos los reales. Muy bien, ya encontramos su dominio. Ahora tenemos que comprobar si cada elemento del dominio tiene una y solamente una imagen en los reales. Entonces vamos a considerar dos valores y1 y y2, imágenes de algún número real x. Y lo que haremos será, considerando el primer tramo cuando x es menor o igual que 0, vamos a decir entonces que y1 va a ser igual a el mismo valor x menos 1 y a su vez y2 será igual a x menos 1. Si despejamos x en ambos casos, nos va a quedar que x es igual a 1 más y1 y x es igual a 1 más y2. Aplicando una igualación de los valores de x, tendremos que 1 más y1 debe ser igual a 1 más y2. Simplificamos los valores de 1 o restamos 1 a toda la igualdad y nos va a quedar entonces que y1 es igual a y2. Ahora veamos el otro intervalo, cuando x es mayor que 0. Nuevamente decimos acá y1 va a ser igual a 2x y y2 también va a ser igual a 2x. Entonces, despejando x, tendríamos que x va a ser igual a y1 sobre 2 y en el otro caso x va a ser igual a y2 sobre 2. Igualando ambas x, vamos a obtener que y1 sobre 2 es igual a y2 sobre 2 y si multiplicamos por 2 a toda la igualdad, llegamos a que y1 es igual a y2. Entonces, para todos los x que pertenecen a los reales y para todos los valores y1 y y2 que pertenecen a los reales, se cumple que si el par x, y1 pertenece a la relación f y el par x, y2 pertenece a f, entonces y1 es igual a y2, tal como nos sucedió en el caso del presente ejercicio. Se satisface para todos los elementos del dominio y dado que se probó 1 y se probó 2, se cumple que f es una función. Ejercicio 4. Si el referencial son los reales y el predicado p de x nos dice f de x es un número real, donde f de x es la raíz cuadrada de 2 menos valor absoluto de x menos 1, determine el conjunto de verdad del predicado p de x. Muy bien, el predicado sería entonces raíz cuadrada de 2 menos valor absoluto de x menos 1 es un número real. Para que se cumpla la condición de que este valor sea un número real, sabemos que no existen raíces pares de números negativos. Por lo tanto, lo que está dentro de la raíz, su argumento 2 menos x menos 1, debe ser mayor o igual que 0. Esa condición debe cumplirse.
Ahora podemos nosotros restar 2 a cada lado de la desigualdad y tendríamos entonces que menos x menos 1 va a ser mayor o igual que menos 2. Podemos multiplicar a toda la desigualdad por menos 1 para obtener un valor positivo, un signo positivo en el valor absoluto y tendríamos entonces x menos 1 menor o igual que 2. Recordemos que cuando multiplicamos por un valor negativo a una desigualdad, se invierte el sentido de la desigualdad. Como hemos multiplicado por menos 1, la desigualdad que era mayor o igual se cambia ahora por menor o igual. Aplicando la definición del valor absoluto, tenemos entonces que si valor absoluto de x menos 1 es menor o igual que 2, entonces x menos 1 será mayor o igual que menos 2 y a su vez menor o igual que 2. Ahora, si sumamos el valor de 1 a toda la desigualdad, lo que vamos a obtener será que menos que x va a ser mayor o igual que menos 1 y menor o igual que 3. Así pues, el conjunto de verdad del predicado P de x es el intervalo cerrado desde menos 1 hasta 3. Si f es una función de un conjunto A los reales definida por f de x igual a raíz cuadrada de 2 menos valor absoluto de x menos 1, entonces uno de los dominios de la función f sería el conjunto de verdad del predicado P de x, que representa el subconjunto mayor, es decir, el que tiene mayor cantidad de elementos, de los números reales que siempre tendría una imagen en los reales. Veamos un nuevo ejercicio, ejercicio 5. Si el referencial son los reales y el predicado P de x nos dice f de x es un número real donde f de x es 3x menos 1 sobre x menos 2 al cuadrado menos 4, determine el conjunto de verdad del predicado P de x. Muy bien, nuevamente, el predicado sería ahora 3x menos 1 sobre x menos 2 al cuadrado menos 4 es un número real, ya que recordemos que el predicado nos decía que f de x es un número real, es decir, esta expresión debe ser un número real. Para que este cociente represente un número real, debemos de considerar que el denominador debe ser diferente de 0, ya que no existe la división para 0. Por lo tanto, tenemos que x menos 2 al cuadrado menos 4 debe ser diferente de 0. Si sumamos 4 a cada lado de esta comparación, vamos a obtener entonces que x menos 2 al cuadrado debe ser diferente de 4. Si sacamos la raíz cuadrada para despejar el valor de la x, tendríamos entonces que x menos 2 va a ser diferente de 2, la raíz cuadrada de 4, y x menos 2 debe ser diferente de menos 2. Si ahora sumamos 2 en estas expresiones, vamos a obtener que x por un lado va a ser diferente de 4 y por otro lado x va a ser diferente de 0. Así pues, el conjunto de verdad del predicado P de x en este caso serían todos los reales excepto los números 0 y 4. Si f representa una función de un conjunto A en reales definida por la ecuación que ya conocemos, entonces uno de los dominios de la función f sería el conjunto de verdad de P de x, que representa el subconjunto mayor, es decir, el que tiene la mayor cantidad de elementos dentro del conjunto de los números reales, que a su vez siempre tendría una imagen en los reales. Definición de rango de una función. Sea f una función de a en b, donde a y b son subconjuntos de los números reales, el rango de f denotado por RGF está definido por rango de f es igual a todos los elementos y que pertenecen al conjunto B, tal que y es igual a la función evaluada en x para algún x que pertenece al conjunto A. Veamos el siguiente ejercicio. Determinar el rango de la función f de reales en reales definida por f de x es igual a x menos 1 cuando x es menor o igual que 0, 2x cuando x es mayor que 0.
Este es el caso de una función definida en dos tramos o intervalos. Por lo tanto, se debe obtener las imágenes de los elementos que pertenecen a cada intervalo. Empecemos primero con el intervalo de x menores o iguales que 0. Lo que vamos a decir es que cuando x es menor o igual que 0, debe cumplirse x menor o igual que 0 y que la función f pertenezca a los números reales. Entonces vamos a obtener que lo que vamos a hacer será lo siguiente. Vamos a tratar de llegar a esta x y transformarlas en la función. Es decir, voy a restarle 1 a cada lado de la desigualdad. Voy a tener que x menos 1 será menor o igual que 0 menos 1 y por supuesto la función debe ser un número real. Entonces lo que vamos a obtener es que f de x, ya que x menos 1 es f de x, que f de x es menor o igual que menos 1 y f de x pertenece a los reales. La intersección entre estos dos intervalos nos va a quedar entonces que f de x es menor o igual que menos 1. Por lo tanto, el rango de la función f cuando x es menor o igual que 0 será el intervalo que va desde menos infinito hasta menos 1 incluido. Bien, ahora vamos a considerar el segundo tramo, cuando x es mayor que 0. Entonces vamos a decir, x es mayor que 0 y f de x pertenece a los reales. Debemos llegar a una expresión similar a la función f de x, entonces lo que vamos a hacer será multiplicar por 2 a la desigualdad y vamos a obtener entonces 2x mayor que 0, ya que 2 por 0 me da 0, y f pertenece a los reales. 2x, corresponde a f de x. Entonces lo que tenemos es que f de x es mayor que 0 y f de x pertenece a los reales. La intersección nos va a quedar entonces que f de x es mayor que 0. Por lo tanto, el rango de f será de 0 a infinito cuando x sea mayor que 0. Por lo que hemos encontrado en 1 y en 2, es decir, los rangos, se va a tener que el rango de la función en sí va a ser la unión de los dos intervalos que encontramos. Es decir, que el rango de f va a estar dado por el intervalo que va desde menos infinito hasta menos 1, incluido el menos 1, unión desde 0 hasta más infinito sin incluir el valor de 0. Veamos el ejercicio 7. Determine el rango de la función f de reales en reales definida por f de x es igual a menos x cuadrado más 4x. Muy bien, entonces se debe obtener las imágenes de los elementos que pertenecen al dominio de f. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, sabemos que la función f de x es igual a menos x cuadrado más 4x. Vamos a tratar de transformar esta expresión, vamos a transformarla en una expresión equivalente que contenga una única x. Para eso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agrupar, ¿verdad? A la función f de x la vamos a agrupar de tal manera que dentro le vamos a poner un corchete dejando el signo menos afuera. Cambiamos entonces el menos x cuadrado se transforma en x cuadrado positivo, el más 4x se transforma en menos 4x y voy a sumarle 4 para tener un trinomio cuadrado perfecto. Ahora, en realidad al sumar 4 dentro del paréntesis, lo que estoy haciendo es la expresión, debido a que está precedida por un signo negativo, estoy restando 4. Para que la expresión total no se altere, entonces si resto 4, le sumo 4 y con eso la expresión no sufre alteración alguna. Muy bien, esto de aquí, como les decía, vamos a transformarlo en un trinomio cuadrado perfecto que será x menos 2 al cuadrado. Entonces la función f de x será igual a menos x menos 2 al cuadrado más 4. Muy bien, ahora sí decimos que x pertenece a los reales y f de x también pertenece a los reales. Entonces, para llegar a la expresión de f de x, que es equivalente a la de acá, lo primero que haremos será restarle 2 a la x. Entonces, si x pertenece a los reales, x menos 2 también es un número real con la condición de que f de x sea un número real. Luego lo que vamos a hacer será elevar al cuadrado esta expresión x menos 2. Y si x menos 2 pertenece a los reales, entonces x menos 2 al cuadrado será mayor o igual que 0. Y la condición de que f de x pertenece a los reales.
Como tenemos un signo menos que precede a la función, vamos a multiplicar por menos 1 a la desigualdad y entonces tendremos menos x menos 2 al cuadrado menor o igual que 0. Recordemos que la desigualdad que decía mayor o igual la cambiamos por menor o igual. Y f de x pertenece a los reales. Por último, debemos de sumar el valor 4 a cada lado de la desigualdad y tendríamos entonces que 4 menos x menos 2 al cuadrado será menor o igual que 4 con la condición de que f de x pertenezca a los reales. Esta expresión 4 menos x menos 2 al cuadrado es la misma que tenemos aquí. Es decir, es f de x. Entonces ya hemos llegado a f de x, por lo tanto tenemos f de x debe ser menor o igual que 4 y a su vez f de x pertenece a los reales. La intersección entre ellas será f de x pertenece al intervalo desde menos infinito hasta 4, es decir, f de x menor o igual que 4. Por lo tanto, el rango de la función f de x igual a menos x cuadrado más 4x será rango de f el intervalo que va desde menos infinito hasta 4. Como siempre, esperamos que el video les haya servido para tener un mayor conocimiento de lo que corresponde a funciones y no se olviden, hay que practicar mucho y por supuesto esperamos verlos en un próximo video.